En este tutorial te voy a presentar la propiedad de la potenciación de números racionales correspondiente al producto o multiplicación de potencias de la misma base. Bien, esta propiedad entonces nos indica lo siguiente, que si tú tienes la multiplicación o el producto de dos o más potencias que tengan la misma base, entonces únicamente debes mantener la base y sumar los exponentes y en base a eso realizar el cálculo respectivo. Toma en cuenta que esta propiedad ya fue estudiada, ya fue aplicada cuando estudiamos esta misma propiedad del producto de multiplicación de potencias de la misma base, pero con números enteros. En esa ocasión solamente trabajamos con bases que fueron números naturales o números enteros. Pero ahora en el conjunto de números racionales, recuerda que este tipo de números abarcan a los números naturales, a los números enteros, a los números fraccionarios puros y a los decimales que se transforman en una fracción. Es decir, a todo número que se puede expresar como la razón o la división entre dos números enteros. Entonces recuerda que esta propiedad no solo se aplica para fracciones, sino para todos los números racionales. Por lo tanto, es muy importante que recuerdes todas las propiedades relacionadas con números enteros. Eso te va a facilitar mucho, ¿sí?, el análisis y la resolución de estos ejercicios. Bien, entonces empiezo con la resolución de los ejercicios para que lo comprendas mejor. Vamos con el primero de ellos. Tengo esta operación, 1/2 por 1/2 elevado a la cuarta. Al no haber aquí ningún signo ni de suma, ni de resta, ni de división, se entiende, sí, se sobreentiende que aquí tengo entonces una multiplicación. Voy a poner un puntito para hacer énfasis que aquí tengo una multiplicación. Bueno, hacer el primer ejercicio y considerando sus características, voy a resolverlo de dos maneras para que te des cuenta que tienes algunas alternativas. Y después ya me voy a enfocar más en el uso propiamente de la ley o de la propiedad correspondiente. Mira, al tener aquí una multiplicación, entonces lo que yo puedo resolver primero son las potencias. En el primer caso, 1/2. Este 1/2, como no tiene exponente que está escrito, como en este caso el 4, recuerda que se entiende que su exponente es el 1. ¿Sí? Al tener solamente 1/2 se entiende que es 1/2 elevado al exponente 1. Entonces voy resolviendo las potencias. De acuerdo a la propiedad del exponente 1, todo número racional elevado a exponente 1 da como resultado el mismo número racional. Es decir, que aquí me quedo con 1/2 por... Ahora resuelvo esta potencia, 1/2 elevado a la cuarta. Entonces, por la ley de signos, base positiva, el resultado tiene que ser positivo, no importa si el exponente es par o impar. Y ahora resuelvo esta potencia. Entonces, 1/2 elevado a la cuarta, lo que tengo que hacer es elevar tanto el numerador como el denominador al exponente 4. Es decir, 1 elevado a la cuarta sobre 2 elevado a la cuarta. Bien, voy a resolver esto. Entonces, copio el primer factor, que será 1/2 por, y ahora resuelvo estas potencias. 1 elevado a la cuarta, eso es igual a 1. No te vayas a confundir que es 1 por 4 y poner 4. Cuidado con eso. 2 elevado a la cuarta, es decir, 2 por 2, que es 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Un 16avo. Finalmente, ¿qué obtenemos aquí? Un producto o una multiplicación de fracciones, de números racionales. Como no puedo simplificar nada, entonces multiplico numeradores. 1 por 1 es 1 y multiplico denominadores. 2 por 16, que eso es igual a 32. Y por lo tanto, un 32avo es el resultado de este ejercicio. Ahora, fíjate que aquí no he aplicado la propiedad porque por las condiciones del ejercicio puedo calcularlo de otra manera. Ahora sí te voy a presentar entonces la resolución de este mismo ejercicio, pero aplicando la propiedad del producto de potencias de la misma base, porque tú te puedes dar cuenta que tengo un producto, ¿sí?, de potencias, pero con la particularidad de que la base es la misma. Entonces, siguiendo la norma, siguiendo la propiedad, esta me indica que debo copiar la base, en este caso es 1/2, le escribo entre paréntesis para no confundirme. Sí, es siempre recomendable utilizar los paréntesis. Bien, mantengo la base y ¿qué me indica la propiedad? Sumar exponentes. Mira que es muy importante que consideres que en la primera potencia el exponente es 1 y este 1 sí entra al cálculo.
Cuando sumo exponentes debo tomar en cuenta que está el 1 más el otro exponente que es 4. Bien, con esta observación entonces procedo a resolver esta suma, por lo tanto tendría como base 1/2 y esto elevado ahora a qué exponente. 1 más 4, eso es igual a 5. Y ahora tengo que resolver simplemente esta potencia. Pero aquí es donde se aplica la propiedad. Mantengo la base, sumo los exponentes, obtengo esta expresión y el último paso ya es calcular el resultado de esta potencia. Tomo en cuenta la ley de signos. Si la base es positiva, no me tengo que preocupar, sé que el resultado va a ser positivo. Y únicamente entonces resuelvo la potenciación elevando tanto el numerador y el denominador al exponente 5. Es decir, que tendría aquí 1 a la quinta dividido para 2 a la quinta. ¿Sí? Y ahora calculo entonces estas potencias. En el numerador, 1 a la quinta. Recuerda que ese es 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Lo cual al final nos da como resultado 1. No es 1 por 5. Ten cuidado. 2 a la quinta significa que la base 2 se multiplica por sí mismo 5 veces. Es decir, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Un 32avo y esta respuesta, mira, coincide con la solución obtenida por el otro método. Sí, pero en este caso está aplicada la propiedad. Bien, voy al segundo ejercicio. Aquí tengo entonces nuevamente el producto entre estas potencias. Tengo menos 1/2 elevado a la sexta por menos 1/2 elevado a la octava. Fíjate que no necesito aquí ningún símbolo. Se entiende que hay una multiplicación. De todas maneras voy a poner aquí un puntito para enfatizar de que se trata de una multiplicación o un producto. Bueno, en este ejercicio ya no voy a resolver de esta primera forma. ¿Por qué? Porque los exponentes ya son un poco más altos. Eso me puede complicar un poco la resolución del ejercicio. Entonces, prefiero trabajar ya directamente con la propiedad. Entonces, observo que la base sea la misma. Esta propiedad solo funciona bajo estas condiciones. Que tengas una multiplicación de potencias, pero de la misma base. Si las bases son diferentes, ya no sirve esta propiedad y tendrías que resolver las potencias por separado y al final hacer la multiplicación. No tendrías muchas alternativas. Bueno, entonces, siguiendo la propiedad, ¿esto a qué va a ser igual? Mantengo la base. Entre paréntesis, menos 1/2. Esa es la base. Y ahora debo sumar exponentes. ¿Sí? En este caso voy a hacer paso a paso. Tú posiblemente ya lo puedes hacer de una manera más directa porque solamente tienes que sumar los exponentes. Bueno, y en este caso los exponentes son positivos. Eso facilita bastante el trabajo. Pero para hacer énfasis en la norma, entonces sumo los exponentes. Y aquí tendría 6 más 8. Por lo tanto, esto me va a dar como resultado. En la base sigue siendo 1/2. Y ahora sumo 6 más 8, eso es igual a 14. Hasta ahí es donde ya tengo un resultado parcial obtenido a partir de esta propiedad. Mantengo base, sumo exponentes. Ahora, voy a tratar de dejar expresada la solución de la manera más sencilla posible. Como el exponente 14 es bastante alto, entonces el objetivo no va a ser encontrar un resultado numérico en sí, porque para ello necesitaría ya una calculadora. Sí es importante tomar en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, el signo final de esta potenciación. ¿El resultado será positivo o será negativo? Entonces, aquí debes aplicar la ley de signos. Acuérdate, si tienes una base negativa elevado a un exponente par, 14 es un número par, entonces base negativa elevado a exponente par, sé que el resultado va a ser positivo. Y para encontrar ese resultado, únicamente lo que debo hacer ahora es elevar tanto el numerador y el denominador a este exponente. Es decir, aquí tendría 1 elevado a la 14 dividido para 2 elevado también a la 14. Me fijo en esta expresión, veo si puedo hacer algún cálculo que sea sencillo, que no necesite una calculadora, y si es posible hacer algo más, porque 1 elevado a la 14 puedo resolverlo sin ningún problema. 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo siempre 1. Por lo tanto, el resultado final de esta potenciación la voy a expresar así. No necesito ya el signo positivo por delante.
1 elevado a la 14 es 1, pero esta potencia 2 elevado a la 14, eso sí ya no puedo resolver con facilidad, necesitaría una calculadora. Entonces esto lo dejo así, 2 elevado a la 14, y así es como voy a dejar entonces la solución para este ejercicio. Bueno, fíjate que en este caso el numerador quedó el 1, si hubiera sido otro número diferente de 1, un 3, un 5 o el que sea, pues simplemente dejaríamos la solución de esta manera, repito, considerando obviamente el signo final, si es importante saber si el resultado final será positivo o negativo, y la idea de la potenciación para el resultado final. En el tercer ejercicio la operación está dada así: 4 quintos elevado a la menos 5 por 4 quintos elevado a la 7. Recuerdo una vez más, como no hay ningún signo entre estas dos potencias, se entiende o se sobreentiende que hay una multiplicación. Voy a poner ese puntito para enfatizar que existe la multiplicación. Bien, nuevamente entonces tenemos el caso de un producto de potencias que tienen la misma base. Mira, no me conviene empezar a calcular 4 quintos elevado a la menos 5, que ya sabemos cómo manejar exponentes negativos, o tampoco me conviene calcular 4 quintos elevado al exponente 7, porque tendría cantidades demasiado altas. Ya no me conviene ir por ese camino. Lo que me favorece o lo que me va a facilitar es justamente la aplicación de esta propiedad. Entonces, siguiendo la norma, debo hacer lo siguiente: copio la base, entre paréntesis 4 quintos, y debo sumar exponentes. Entonces, ¿cuáles son los exponentes aquí? El menos 5 más el otro exponente, que es el 7. Cuando ya vas ganando experiencia, cuando ya vas ganando habilidad, este paso no es necesario que lo escribas. Tú ya puedes poner directamente el resultado de la operación. Yo lo hago aquí con detalle para que recuerdes el proceso y no te equivoques. Bien, esto es igual entonces a lo siguiente: mantengo la base 4 quintos. Resuelvo esta operación, menos 5 más 7. ¿Qué debes recordar aquí? Propiedades de la suma y resta de números enteros. En este caso, si una cantidad es negativa y la otra es positiva, se resta. 7 menos 5 es 2 y va el signo del número mayor. 7, que es mayor, positivo, resultado positivo. Cuidado, apliques aquí ley de signos y decir menos y más da menos. No, mucho cuidado. Y finalmente voy a resolver esta potenciación, que mira que es mucho más fácil que haber resuelto con estos exponentes. Esa es la ventaja de las propiedades. Bueno, base positiva, entonces el resultado sé que va a ser positivo. Y para resolver la potencia, entonces lo que debo hacer es elevar tanto numerador y denominador al exponente 2. Es decir, que tendría aquí 4 al cuadrado dividido para 5 al cuadrado. Este paso tampoco es indispensable que tú lo pongas. Si ya tienes claro todo el proceso, puedes entonces directamente poner la solución. 4 elevado al cuadrado es 16 y 5 elevado al cuadrado, que es 25. Y entonces ese es el resultado. Pasemos al ejercicio número 4. Aquí tengo el producto entre menos 3 cuartos elevado al exponente 12 y menos 3 cuartos elevado al exponente menos 15. Aquí también tengo una multiplicación o un producto. Sí, voy a poner aquí un puntito para hacer énfasis en eso. Tengo entonces producto de potencias de la misma base. Recuerda que estas son las condiciones: tener una multiplicación de potencias, pero estas potencias deben tener la misma base. Solo allí funciona este método. Bien, entonces voy a aplicar la propiedad, y la propiedad entonces me indica lo siguiente: mantengo la base, entre paréntesis, menos 3 cuartos. Y ahora debo sumar exponentes. Debo tener cuidado con el asunto de los signos. La norma es muy clara. Debo sumar exponentes. Entonces tomo el primer exponente, que es 12, más, pongo el signo de suma porque eso me indica la propiedad. Pero debo tomar en cuenta que el siguiente exponente es un número negativo. Entonces abro paréntesis y pongo el número con el signo que le corresponda. Si es negativo, tengo que poner negativo. Sin embargo, en la ley siempre va a haber un signo de suma. En el proceso de resolución tú tienes que aplicar tus conocimientos
para eliminar paréntesis y al final veremos si realmente habrá que sumar o habrá que restar. Fíjate que aquí, a pesar de que hay una suma, un signo de suma, pero esta operación se resuelve con una resta. Estamos aplicando allí todos nuestros conocimientos de suma y resta de números enteros. Bien, entonces para resolver esto, mantengo la base menos 3/4. Voy resolviendo paso a paso. Aquí voy a eliminar el paréntesis. Obtendría entonces 12 y aquí mira, más con menos me da menos 15. Recuerda que para abrir el paréntesis puedes hacerlo desde dos puntos de vista. Aplicando la ley de signos, ¿sí? Más y menos da menos. O acordándote también que un signo positivo por delante implica mantener el signo. Bien, ahora tengo que resolver esta resta. Mira que al final aquí terminamos con una resta, a pesar de que la norma dice suma, sumar exponentes. Pero sumar exponentes pues puede terminar aquí siendo una resta. Mantengo la base menos 3/4. Y ahora resuelvo aquí. 12 menos 15, eso es igual a menos 3. ¿Sí? Hago la resta, 15 menos 12, y como el 15 es el mayor y tiene signo negativo, resultado negativo. Ahora, tengo que resolver esto. No puedo dejar la solución así. No se acostumbra a dejar exponentes negativos. Tengo que calcular ahora esta potencia considerando que el exponente es negativo. Y para ello ya vimos anteriormente cómo calcular exponentes negativos. Entonces recuerda que en ese caso lo primero que tengo que hacer es invertir la base de esta potenciación. ¿Sí? Invierto entonces el número menos 3/4, lo cual da como resultado menos 4/3. Solo invierto la base, no debo cambiar su signo, solo le doy la vuelta. Pero al hacer eso, ahí tú recuerdas que el exponente es el que cambia de signo. En vez de poner ya 3 negativos, simplemente esto está elevado al cubo. El 3 ya se vuelve positivo. Y ahora sí voy a calcular esto. Y ya lo voy a hacer de una manera un poquito más directa para ganar un poco de tiempo. Y porque también ya hemos venido haciendo ejercicios de potenciación. Mira, base negativa elevado a un exponente impar. ¿Qué debes acordarte ahí? La ley de signos. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Pongo el menos. Y ahora ya voy a calcular en forma directa. Tengo que elevar tanto el numerador y el denominador al exponente 3. Por lo tanto, 4 al cubo, o sea, 4 por 4 por 4, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Y ahora también elevo el denominador al exponente 3, sería 3 al cubo, es decir, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y entonces este es el resultado final para este ejercicio. Avancemos con el quinto ejercicio. Tengo aquí el producto ahora de 3 factores. Si 3 potencias menos 1/5 elevado a la menos 5 por menos 1/5 elevado a la menos 4 por menos 1/5 elevado al exponente 7. Entonces toma en cuenta que en este ejercicio hay 3 factores. Si bien la norma se presenta de esta manera en donde solamente hay 2 factores, pero es una forma de generalizar la operación. El producto de potencias de la misma base puede tener cualquier cantidad de factores, 2, 3, 4, 5 o 10 factores. No importa el número de factores. La norma simplemente nos indica mantener la base y sumar los exponentes. Todos los exponentes que tú veas en cada una de las potencias. Así que esto no se restringe solamente a 2 factores, no. Bien, entonces voy a resolver esto considerando que cumple las condiciones. Tengo multiplicación o producto de potencias que tienen la misma base, que en este caso es menos 1/5. Por lo tanto, resuelvo de la siguiente manera. Abro paréntesis, copio la base, menos 1/5, y debo sumar los exponentes. Entonces, mira, el primer exponente es menos 5. Más, porque la norma me dice sumar exponentes, debo poner más. ¿Cuál es el siguiente exponente? Menos 4. Entonces abro paréntesis y pongo aquí el menos 4. Y más el siguiente exponente, que es 7. Cuando tengo un exponente positivo no necesito ponerlo dentro de un paréntesis. Lo puedo hacer, pero no es necesario, no es obligatorio. Siempre cuando tengo exponentes negativos es preferible. Bueno, aquí no lo puse al principio porque es el primer exponente.
Bien, ¿qué es lo que debo resolver ahora? Esta operación. Voy a ir haciendo despacio. Cuando tú tienes un poco más de habilidad, de destreza, ya puedes hacer los cálculos de una manera más directa. Mantengo la base, menos 1/5. Siguiente paso entonces va a ser aquí eliminar el paréntesis, por lo tanto esto me queda así. Menos 5, aquí más y menos es menos, entonces menos 4 más 7. Bien, quiero que te fijes en un detalle que lo puedes tomar en cuenta de aquí en adelante. Cuando aplico esta propiedad, en cualquier propiedad que tenga que sumar exponentes, fíjate que lo que realmente se está haciendo es copiar estos exponentes con el signo que tengan. Si es negativo, pues se mantiene el negativo. Si es positivo, se mantiene el positivo. ¿Sí? Esto lo puedes aplicar ya en otros ejercicios para ganar un poquito de tiempo. Simplemente entonces copias los números uno a continuación de otro con los signos que le corresponden. Bien, continuamos con el proceso de resolución. Mantengo la base menos 1/5 y bueno, ahora sí tengo que resolver esto. Lo voy a hacer acá aparte para aquí ya poner únicamente la respuesta. Bien, recuerda que para resolver esta operación, menos 5 menos 4 más 7, tienes dos alternativas. Lo que yo normalmente hago es sumar positivos, sumar negativos. En este caso sumo negativos. Menos 5 menos 4, eso es menos 9. Y esto más 7 y esto me da como resultado menos 2. Mira que lo que tienes que acordarte aquí son operaciones con números enteros. Esa es la base de la potenciación de números racionales. Por lo tanto, el exponente final aquí es menos 2. Nuevamente tengo un exponente negativo. Esto tengo que calcularlo y para ello debes recordar el proceso. ¿Cuál es este proceso? Primero, calcular el inverso o el recíproco de la base. Menos 1/5, si le doy la vuelta a ese número, tendría entonces menos 5 sobre 1. Ahí le estoy dando la vuelta, estoy calculando el inverso. Y ahí sí entonces el exponente cambia de signo. Ya no está elevado a la menos 2, sino únicamente elevado al cuadrado. Ahora fíjate. Esta fracción 5 sobre 1, ¿a cuánto equivale? A 5 nada más. No me voy a hacer problema. Voy a reescribir entonces la operación de la siguiente manera. Simplemente pongo menos 5 elevado al cuadrado. Repito, porque 5 sobre 1 equivale a dividir. 5 para 1, cuyo resultado es 5. Y bueno, el signo negativo. Y ahora simplemente resuelvo esta potencia. ¿Qué recuerdo aquí entonces? La ley de signos de la potenciación. ¿Sí? Base negativa elevado a un exponente par. Resultado positivo. Si quiero pongo el signo positivo, si no, no es necesario porque no estoy haciendo otra operación. Y de ahí calculo 5 elevado al cuadrado. Eso es igual a 25. Entonces puedo dejarle así o simplemente 25 y entonces esa es la solución. Veamos ahora el ejercicio número 6. Fíjate en el cambio que se da aquí porque las bases ya no son números fraccionarios. En este caso la base es el número 3 y el número 3 es un número natural, pero también es un número entero y por lo tanto pertenece al conjunto de los números racionales. Por lo tanto puedo seguir aplicando esta norma sin ninguna dificultad. Entonces veo cómo está planteado el ejercicio. Aquí tengo entonces producto, si hay las multiplicaciones de potencias que tienen la misma base. Si se tiene esas condiciones, aplico sin ningún miedo esta propiedad que me facilita mucho. No me conviene estar calculando cuánto es 3 elevado a la menos 8. El exponente va a ser muy alto. Lo mismo aquí, 3 elevado a la sexta. Ya son exponentes un poco altos y nos complicarían hacer cálculos manuales. Necesitaríamos una calculadora, pero ese no es el objetivo. El objetivo es manejar propiedades de la potenciación que nos faciliten justamente hacer este tipo de cálculos. Entonces, voy a mantener la base. En este caso voy a ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Para indicar claramente que la base es el 3, a pesar de que aquí no hay paréntesis, no hay ningún problema. La norma que me dice sumar los exponentes. Entonces empiezo el primer exponente, menos 8, más, siguiente exponente, 6. Y mira aquí, ¿qué pasa con este último 3? Ese 3 se sobreentiende que está elevado a exponente 1, ¿verdad? Todo número está elevado a un exponente 1 cuando no se escribe un exponente.
Y este 1 es muy importante porque ese número sí entra aquí al cálculo. Tendría que poner aquí más 1. Es muy importante que lo tomes en cuenta. Aquí muchos estudiantes se olvidan de poner ese exponente y ahí van a cometer un error. Listo, tengo que resolver entonces esta operación, por lo tanto pongo igual, mantengo la base que es el 3. Y bueno, para resolver esta operación voy a apoyarme aquí y voy a escribir directamente la respuesta en esta parte. Tengo un solo número negativo que es el menos 8 y sumo los positivos. 6 más 1, esto es igual a más 7. Y si resuelvo menos 8 más 7, eso es igual a menos 1. Recuerda que el negativo no es por ley de signos, no es menos y más da menos, no. Va negativo porque el 8, que es el mayor, tiene signo negativo. Esa es la razón. Entonces finalmente me queda 3 elevado a la menos 1. Y ahora tengo que resolver esa potencia con exponente negativo, que ya lo hemos aplicado anteriormente, y tú recuerdas su proceso. Primero, calcular el inverso de la base, ¿sí? Invertirle a la base, en pocas palabras. Si tengo el número 3, ya sé que al invertirle voy a tener 1/3, ¿verdad? Porque el número 3, recuerda que lo puedes escribir como 3 sobre 1. Ahí lo ves como una fracción, y de ahí le das la vuelta a esta fracción. Por eso aparece aquí 1/3, nada más. Y al hacer eso cambia el exponente. Ya no es exponente menos 1, sino 1 positivo. ¿Y aquí qué propiedad entonces aplicas? La propiedad del exponente 1. Todo número racional elevado a exponente 1 nos da como resultado el mismo número, que en este caso entonces es 1/3, y esa es la solución. Para finalizar, revisemos estos dos ejercicios. En el caso del ejercicio número 7, tengo entonces la operación menos 2 elevado a la menos 7, se entiende aquí por menos 2 elevado a la 12, por menos 2 elevado a la menos 8. Tengo entonces un producto o multiplicación de potencias, pero que tienen la misma base. Entonces mira, no conviene empezar a calcular cada una de estas potencias por separado. Los exponentes son demasiado altos para hacer eso, en forma manual. Para ello, entonces, tomo en cuenta la propiedad. Una vez más, fíjate lo siguiente. La base es un número entero, ¿sí? Menos 2 ya no puede ser número natural porque es negativo, es un entero. Pero los números enteros también son números racionales, por eso entran en este estudio. Además, nuevamente, aquí tengo 3 factores. Si bien la propiedad se la expresa de esta manera con 2 factores, pero no, esa es solamente una forma de generalizar la ley. Si tengo 3, 4, 5 factores, la ley sigue funcionando. Lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Mantener la base y sumar todos los exponentes. Si tengo 3, 4, 5, 6 exponentes, pues manejo todos ellos, no hay ningún problema. Bien, entonces para resolver esto, procedo de la siguiente manera. Pongo el igual, abro el paréntesis y copio la base, menos 2. Y ahora sumo exponentes. Fíjate lo que voy a hacer. De lo que hemos visto en los casos anteriores, sumar exponentes representa simplemente copiarlos uno a continuación de otro con los signos que tengan estos números. Entonces, para no alargar demasiado el proceso, y repito, con la práctica, con la destreza, tú vas ya haciendo procesos más pequeños, vas obviando algunos pasos. Mira, el primer exponente, menos 7. Pongo el menos 7. A esto le sumo el siguiente exponente que es 12. Entonces pongo más 12. Y sé que debo sumar el siguiente exponente, pero el siguiente exponente es menos 8. Entonces simplemente pongo menos 8. Ya no necesito poner el más, porque yo sé que al momento que se va a eliminar el paréntesis, si pusiera así, más menos 8, al abrir el paréntesis, más y menos da menos 8. Entonces por eso ya le pongo en forma directa. ¿Sí? Esto cuando ya tienes experiencia, cuando tienes más seguridad, lo puedes ir haciendo de esta manera, con pasos un poco más directos. Si no, anda haciendo con un poco más de detalle. Bien, continuamos la resolución. Mantengo la base menos 2 y ahora tengo que resolver esta operación. Menos 7 más 12 menos 8. Entonces, una forma para resolver. Sumar positivos, sumar negativos. Por ejemplo, positivos, aquí solo tengo el 12. Negativos, menos 7 y menos 8. Eso sumo y eso da como resultado menos 15. Y ahora resuelvo esta resta. 12 menos 15, eso es igual a menos
3. Recuerda que para hacer todo esto lo que necesitas saber muy bien es resolución de sumas y restas de números enteros. Por lo tanto, el resultado aquí es el siguiente. Menos 2 elevado a la menos 3. Nuevamente, tengo un exponente negativo. Fíjate que esto no se vio en el estudio de la potenciación de números enteros. ¿Por qué razón? Porque al trabajar con exponente negativo, esto genera fracciones y las fracciones no son números enteros. Pero ahora, dentro del conjunto de números racionales, esto ya se puede calcular. Y para ello tú recuerdas el proceso. Hay que invertirle a la base. Si tengo el número menos 2, su inverso o recíproco es menos un medio. ¿Sí? Porque recuerda que el número menos 2 lo puedes expresar como menos 2 sobre 1. Ahí tú ves la fracción claramente, numerador y denominador, y esto le das la vuelta. De ahí se genera el menos un medio. Y de allí entonces el exponente es el que cambia el signo, no la base. Fíjate que la base sigue siendo negativa. El exponente ya no es entonces menos 3, sino simplemente 3. Entonces tengo menos un medio elevado al cubo y esto ya es mucho más fácil de calcular. ¿Qué debo entonces tomar en cuenta? Primero, ley de signos. Base negativa elevado a un exponente impar. 3 este es un número impar. Entonces sé que el resultado tiene que ser negativo. Y de ahí únicamente tengo que elevar tanto el numerador y el denominador a este exponente. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito a detalle. Tendría 1 al cubo sobre 2 al cubo. Y esto entonces me da como resultado final menos en el numerador 1 al cubo, que es 1, y en el denominador 2 al cubo, que es 8. Y por lo tanto, mira, este es el resultado de toda esta operación. Bien, finalmente veamos el ejercicio número 8, que tengo aquí el producto de las potencias. Menos 6 elevado a la menos 5 por menos 6 elevado a la menos 6. Entonces voy a resolver esto aplicando la propiedad, porque lógicamente veo que esos exponentes no son fáciles de manejar. Tiene que haber un mecanismo que me facilite el trabajo. Entonces, cumple las condiciones, tengo un producto, una multiplicación de potencias de la misma base. Solo bajo esas condiciones funciona la propiedad. Entonces, mantengo la base. Pongo igual, abro paréntesis, pongo el menos 6. Sumo exponentes. Recuerda que sumar exponentes significa copiarlos con sus propios signos, uno a continuación de otro. No tienes que complicarte ahí la vida. Entonces, copio el primer exponente, que es menos 5. Al sumar exponentes, entonces este signo no tiene que cambiar. Ya puedo poner aquí directamente menos 6. No necesito hacer todo el proceso, pero si lo necesitas, hazlo, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿esto igual a qué sería? Mantengo la base menos 6, resuelvo esta operación. Bueno, aquí está más fácil porque tengo ya solo dos numeritos. Menos 5 y menos 6, eso es igual a menos 11. Sumo, pero se mantiene el signo negativo. Cuidado con aplicar ley de signos y decir menos y menos da más. No, esto son sumas, son restas, ahí no hay ley de signos. Bueno, tengo esta expresión, tengo un exponente negativo, generalmente no termina ahí los ejercicios, debo dejar expresado con un exponente positivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, invertir la base. Si tengo el número menos 6, yo sé que su inverso equivale a menos un sexto. Recuerda una vez más que hay, en ese caso el número menos 6 lo puedes expresar como menos 6 sobre 1. Todo número natural, todo número entero se transforma en una fracción poniendo el 1 en el denominador. Eso es todo lo que tienes que acordarte. Y de ahí le inviertes, pero mira que se mantiene el signo. ¿Sí? Y al hacer este proceso, al invertir entonces la base, el exponente cambia a una cantidad positiva. Ya no es el exponente menos 11, sino 11 positivo. Y ahora voy a tratar de escribir la respuesta de la manera más sencilla posible. Sé que no puedo calcular con un exponente tan alto como el 11, pero voy a hacer algunos ajustes. Primero, ley de signos. Sí es muy importante que definas el resultado final. ¿Será un número positivo o un número negativo? Y para ello, ley de signos de la potenciación. Base negativa, exponente impar. El 11 es un número impar. Entonces, base negativa elevado a un exponente impar, resultado negativo.
¿sí? De ahí elevo numerador y denominador a esta exponente. Por lo tanto, tendría 1 elevado a la 11 sobre 6 elevado a la 11. Ahora reviso si puedo calcular algo con facilidad. Sí lo puedo hacer en el caso del numerador. 1 elevado a la 11, 1 elevado a cualquier exponente, siempre es 1. Por lo tanto, la respuesta final la voy a expresar así, menos. En el numerador entonces queda simplemente 1. El denominador es el que no le voy a mover porque no puedo calcular con facilidad esta potencia, 6 elevado a la 11. Y por lo tanto, esa es la solución para el ejercicio.